Pero en lo que se refiere a dejar de pecar, es imposible dejar de pecar hasta que Dios cambie nuestra naturaleza y nos dé una naturaleza sin pecado cuando Él venga en la transformación. Esa es la nueva teología adventista. El adventismo tradicional, lo que creyó Elena de White, lo que creyeron los pioneros adventistas, es totalmente diferente. Esto es lo que enseña la Biblia y esto es lo que vamos a estudiar esta tarde, en el tema de esta tarde. Vamos a ver que la palabra de Dios enseña que Cristo vino a tomar el lugar del hombre caído y tomó carne pecaminosa, y eso lo dice la Biblia, no el adventismo solamente, no Elena de White solamente. ¿Quieren leerlo? Romanos capítulo 8, ya que estamos en el libro de los Romanos estudiando este trimestre. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo tomó carne de pecado, o sea, carne pecaminosa como la nuestra, con la herencia del pecado, pero condenó al pecado en esa carne pecaminosa, o sea, Él mostró que un ser humano puede vivir una vida de obediencia a Dios y que no está obligado a pecar. En otras palabras, el pecado es escoger hacer lo malo. No estamos obligados a hacer lo malo, porque Cristo tomó la naturaleza igual a la nuestra, pero nunca jamás pecó. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un versículo. Esta tarde vamos a ver una cantidad de versículos y vamos a ver los efectos que tiene en el cambiar esta doctrina. Ahora, hermanos, en este punto, el mismo libro, Preguntas sobre Doctrina, declara que esa posición se cambió rotundamente. Hay un libro que yo les recomiendo. Ese libro fue escrito por el pastor Rafael Larson. Él acaba de morir hace unos 2 años atrás. Pero es un pastor teólogo adventista por muchos años. Y ese libro se tradujo al español. Se titula El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Ralph Larson es el autor. Rafael Larson. Ese libro investiga la posición de la iglesia adventista desde sus comienzos hasta 1957, que es cuando se escribió el libro Preguntas sobre Doctrina. Y él demuestra allí, por más de 400 citas, no solamente trae más de 100 citas de Elena de White sobre la naturaleza humana de Cristo que él tomó al hacerse carne, pero trae otras 350 citas y las califica por año. Año por año va mostrando que a lo largo de 100 años, todos los libros y publicaciones adventistas tenían una sola posición con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Él había tomado naturaleza pecaminosa. Ni uno solo disentía sobre eso. Todo el mundo estaba de común acuerdo en esa doctrina. Después de 1957, eso cambió diametralmente. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para nosotros, hermanos? Algunos pueden decir, bueno, estas son discusiones de los teólogos adventistas. ¿Y qué nos importa a nosotros la teología? Nosotros lo que queremos es una religión práctica. Pues en este punto, la teología afecta a la práctica. Si tú crees que no puedes dejar de pecar, nunca vas a tratar de dejar de pecar. Si tú crees que eres pecador desde el mismo momento que naces y vas a seguir siendo pecador hasta que Cristo venga y te cambie, entonces ¿por qué luchar para vencer el pecado si no se puede vencer? Si somos por naturaleza pecadores y no hay manera de cambiar eso. Fíjense. En segundo lugar,
¿qué no enseña la doctrina adventista en cuanto a escatología se refiere, o sea, los eventos finales? Que cuando Cristo salga del santuario, tenemos que vivir en esta tierra durante el tiempo de angustia y el derramamiento de los juicios finales de Dios sin mediador. ¿Qué no enseña la doctrina adventista? Que para recibir el sello de Dios en la frente hay que haber vencido todo defecto de pecado, si no, nunca vamos a recibir el sello de Dios. Pero si la nueva teología dice que no se puede dejar de pecar, entonces todas esas doctrinas al zafacón, a la basura. Ninguna de esas ya sirve. ¿Por qué? Porque no se puede dejar de pecar. Pero no hace falta dejar de pecar, porque ya Cristo vivió una vida sin pecado por nosotros, y si yo creo en Él, esto es lo que creen todos los evangélicos. Yo creo en Cristo, lo acepto como Salvador, ya me salvó, ya soy salvo, no tengo que hacer nada más que creer en Cristo y me voy a salvar. No importa cómo viva, no importa qué tipo de vida tenga, porque de todos modos soy pecador y no puedo dejar de pecar. En este punto es muy crucial, porque si tú aceptas la nueva teología adventista, estás rechazando lo que dice la Biblia sobre el pecado, lo que la Biblia dice sobre la salvación y lo que la Biblia dice sobre los eventos finales. Cristo va a salir del santuario y va a decir: el que es justo siga siendo justo, y el que es inmundo siga siendo inmundo. Y cuando eso suceda, si tú todavía tienes inmundicia en tu vida, te vas a quedar inmundo para siempre y vas a haber perdido tu salvación. Pero sí se puede ser justo y vivir sin pecado. Termino en esta hora con 1 de Juan capítulo 3, para que ustedes vean claramente lo que la Biblia enseña sobre el pecado, sobre el plan de salvación y sobre el poder que nos da Cristo para vencer el pecado. 1 de Juan, capítulo 3. Voy a leer este pasaje en forma detenida y vamos a dejar que cada frase de este pasaje entre en nuestra mente y se quede bien profundo allí y haga impacto en nuestra vida. 1 de Juan, capítulo 3. Comenzando con el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que somos ahora, hermanos? Por ese amor tan grande que tuvo el Padre de dar a su Hijo por nosotros, ahora nosotros somos hijos de Dios. Sigan leyendo. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aunque somos hijos de Dios, todavía no hemos llegado a ser lo que tenemos que llegar a ser. Todavía estamos luchando por vencer el pecado. Pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. ¿Y cómo era Él? Sigamos leyendo. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo es Jesús? Puro. El rezo católico dice: Ave María o Santa María Purísima, sin pecado concebida. Pero aquí dice que el que es puro es ¿quién? Es Cristo. Podríamos decir Señor Jesucristo, purísimo. Pero no podemos decir sin pecado concebido, porque Él nació de una madre pecadora. Sin embargo, no pecó. Sigamos leyendo.
todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si nosotros tenemos la esperanza de ver al Señor Jesús venir en gloria y verlo cara a cara, tenemos que purificarnos de todo pecado en nuestra vida, porque vamos a ser semejantes a Él, y Él es puro, sin pecado. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión o infracción ¿de qué? De la ley. Aquí nos da la definición de lo que es pecado. La Nueva Teología dice, pecado es lo que nosotros somos. Nacemos pecadores, eso es pecado. Pero la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Cuando yo conozco lo que es bueno, la ley dice, no cometerás adulterio, y sin embargo escojo serle infiel a mi mujer, entonces soy pecador porque estoy traspasando la ley. Si la ley me dice, no hurtarás, y yo escojo robar, soy pecador porque he transgredido la ley. Sigamos leyendo. Sabéis, versículo 5, que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ya hemos leído que Él es puro y no hay pecado en Él, pero Él vino para quitar nuestros pecados, y leímos en Romanos que Él condenó el pecado en carne pecaminosa, o sea, se hizo carne como nosotros y condenó el pecado en la carne. En otras palabras, Él demostró que aún siendo ser humano, carnal, nacido de padres pecadores, se puede condenar al pecado en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué dice aquí? ¿Se puede vivir sin pecado? Si permanecemos en Cristo, el que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Ahora, eso dice la Biblia. A mí no me importa lo que digan los teólogos adventistas. No me importa lo que digan ni los teólogos de la Nueva Teología, ni los teólogos de la teología tradicional. Lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que si alguno permanece en Cristo, no peca. ¿Por qué? Sigue diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Fíjense, de Jesús se dice, Él es puro, no hay pecado en Él, Él es justo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Como Él. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Seremos semejantes a Él cuando Él aparezca. El que hace justicia es justo, pero el que practica el pecado, versículo 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es lo que nosotros creemos como adventistas, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. No solamente para deshacerlas en la tierra, sino para deshacerlas en mi vida. El diablo tiene control sobre mí porque soy pecador. Y cuando yo peco, voy desarrollando una propensión hacia el pecado, porque me acostumbro al pecado y se va debilitando mi voluntad hasta que ya no puedo. Es como el drogadito. Comienza con la droga un poquito, ¿verdad? Pero después, ¿qué? Ya la droga puede más que él. Y ya no puede, por más que quiera, no puede. El único que tiene el poder para romper las obras del diablo en nosotros es Cristo Jesús. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo, dice aquí. Y no hay pecado en él. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es